Este viaje o recorrido, sin lugar a dudas, ha sido uno de los que más me ha gustado de grabar en el canal. ¿Por qué? Porque he descubierto, o mejor dicho, he redescubierto mi ciudad, Valencia. Esto puede aplicarse a cualquier ciudad. La cuestión es que yo estoy acostumbrado a ir a los sitios, pues a lo mejor en coche, andando, en autobús, pero lo que no había hecho nunca es comportarme como un verdadero turista dentro de mi propia ciudad, disfrutarla, visitarla, verla y comportarme como si fuera uno más de ellos. Y ya hemos llegado, primer sitio, el Biopark. Es el zoológico que hay en Valencia y esto va a gustar tanto a mayores como a pequeños. Y un par de curiosidades que seguro que no conocíais. Las barreras son invisibles, no hay jaulas tradicionales, se usan ríos, rocas, cristales ocultos para separar los animales unos de otros sin romper la magia del paisaje. Y los paisajes, son hiperrealistas, están recreados fielmente con la naturaleza africana, incluyendo gigantescos baobás y la famosa cueva de Kitum, excavada por los elefantes. Pero no nos quedemos aquí porque en unos cientos de metros tenemos nuestro segundo destino. Segunda parada, Parque de Cabecera. Estamos encima de la montaña, no sé cómo se llama, el montículo, porque ahí abajo hay un lago que tuvieron que vaciar, o sea, crear el lago. Entonces toda esa tierra que cogieron del suelo para hacer el hueco, para llenarlo de agua, lo convirtieron en esta montaña. Una montaña que tiene exactamente 15 metros de altura y es un mirador espectacular, ya que tiene una vista panorámica de todo el Parque de Cabecera. Es sin lugar a dudas un punto estratégico que tienes que subir, pero no puedes quedarte ahí, ya que tienes que bajar y de camino nos encontraremos con el Auditorio al Aire Libre, un gran anfiteatro con ese lago de fondo. Ya estamos abajo en el lago y allí se verán como unas barquitas en forma de cisne, de patito. La cuestión es que, bueno, normalmente están en un embarcadero que hay, bueno, hay a ese lado y puedes dar paseítos, pues en barca, como en cualquier lago de cualquier ciudad, pero está muy chulo. Así que, bueno, si habéis venido al Biopark, es casi obligatorio venir aquí porque está en menos de 1 kilómetro y también es una forma de pasar un rato muy chulo en la naturaleza. Seguimos el viaje. Volvemos a nuestra bicicleta eléctrica para recorrer unos cuantos kilómetros, no tantos, pero tenemos que salir del cauce del río Turia, que está precioso, es un camino que nos va a encantar, carril bici apto para toda la familia y súper seguro, pero vamos a irnos a la historia de Valencia, al casco antiguo. Tercera parada obligatoria, Torres de Serrano. Esto es una de las entradas cuando Valencia estaba amurallada, hace muchos siglos. En estos momentos solo quedan 2 de estas entradas, que es esta, una de ellas, las Torres de Serrano, y las otras son las Torres de Quart, que en este caso hoy no veremos. Estas son más bonitas. Fueron construidas en el siglo XIV y servían principalmente, como he dicho, como entrada principal cuando estaba la muralla medieval por la zona norte de Valencia, que es donde está ubicada. Y después del gran incendio de 1586 se le dio el servicio de prisión para caballeros y nobles, que eso duró hasta finales del siglo XIX. Atravesamos sus puertas y nos adentramos en el casco antiguo, el barrio del Carmen, que callejeando un poco nos llevará hasta la cuarta parada. A unos 300-400 metros de las Torres de Serrano tenemos la Plaza de la Virgen. He tenido que ir un poquito andando porque es zona peatonal muy bonita, aconsejo visitarlo, aunque sea simplemente callejear mínimamente, porque esto es el casco antiguo de la ciudad de Valencia. Y no solo eso, sino que este es el punto exacto en el año 138 a.C. donde se fundó la ciudad de Valencia. Y es aquí donde se realiza la ofrenda, donde millones de falleros en las fiestas falleras cubren con millones de flores un gigantesco cadafal de madera para tejer el manto de la Virgen dels Desemparats, la Cheperudeta. Bueno, seguimos por las calles, callejeando por este casco antiguo, disfrutando de sus estrechas calles que en muchas ocasiones las han convertido en zonas peatonales en las que tendremos que bajarnos de la bicicleta para poder transitar con seguridad entre la gente.
Quinta parada, apenas 200 metros desde la Plaza de la Virgen hasta esta, que es la Plaza de la Reina, que desde aquí tenemos acceso a esta torre, a este campanario que es, bueno, se llama El Miguelete. Por muy poquito dinero podrás subir, hay que subir andando, son muchos escalones, pero vale mucho la pena, ya que tenemos una vista totalmente panorámica de toda la ciudad de Valencia. Esto es 100% aconsejable subir al Miguelete. Y si hemos sido valientes, habremos subido un total de 207 escalones en forma de espiral para conseguir alcanzar sus majestuosos 51 metros de altura. Sexta parada y a unos 300-400 metros otra vez tenemos la plaza del ayuntamiento. Detrás de mí el edificio del ayuntamiento y en estos momentos estoy justo en la explanada donde se hace el espectáculo de las mascletas. Cientos y cientos de kilos de pólvora explotando, un espectáculo visual, auditivo y sensitivo. Tiembla el suelo, tiemblan los edificios, te tiembla hasta el pecho. Puedes venir a visitar la ciudad de Valencia cuando quieras, pero te aconsejo que si puedes lo hagas en la Semana Fallera, que es del 15 de marzo hasta el 19, que es cuando se queman las fallas. Durante esos días, pasacalles, toda Valencia llena de monumentos falleros que se llaman las fallas, que son de cartón y madera, castillos de fuegos artificiales y por último, el día 19 se queman todos esos monumentos, todas las fallas a la misma hora, eso que simboliza la purificación y renacimiento. El fuego tiene un significado purificador. Se queman para dejar atrás lo viejo, lo negativo de ese año y comenzar un año con buenas expectativas y dejar atrás todos los problemas del año pasado. Unas fiestas impresionantes. Bueno, ¿qué voy a decir si soy de Valencia? Para mí son las mejores del mundo. Pero dejemos las fiestas, subamos a la bicicleta y sigamos callejeando. Como habéis visto, la ciudad está repleta de carriles bici, muy cómodo para circular, con muchísima gente utilizándolos y sin darnos cuenta, hemos llegado a nuestro siguiente destino. Séptima parada, también muy cerca, 300-400 metros, tenemos detrás de mí la Estación del Norte, la estación de trenes para los viajeros. Seguro que la conocen porque, bueno, es un sitio súper típico cuando te desplazas a Valencia mediante tren, tienes que llegar aquí, céntrico a más no poder. Y a su lado tenemos la Plaza de Toros de Valencia. ¿A que le gustan los toros? Bueno, pues ahí puede haber corridas y al que no, bueno, pues que no vaya. Voy a aprovechar para enseñar el display porque bajó una rayita. Vamos a ver los kilómetros que llevamos. Y aquí vemos el display, le falta una rayita, 11,9 kilómetros y en GPS 11,110. O sea, nos estamos yendo por unos 800 metros. ¿Es mucho? No, no es mucho. Siempre hay una pequeña diferencia entre el GPS y la bicicleta, esta o cualquier otra. En cualquier caso, bueno, pues eso, llevamos más de 10 kilómetros, un poquito más, bajó una rayita, pero recién. Así que nos vamos hacia el sitio número 8. Nos han quedado un montón de cosas por ver, os lo aseguro, pero quiero salir para ver otras cosas que seguro que también os van a interesar. Así que abandonamos el casco antiguo de Valencia y volvemos al cauce del río, ya que son unos jardines muy largos, creo que son de los más largos de Europa, muy cuidados, y aquí tenemos el Palau de la Música, cuya sala principal, llamada Iturbi, está diseñada en forma de caja de zapatos y completamente revestida por maderas nobles, lo que le da una acústica impecable, de las mejores del mundo. Bueno, y si vamos con familia, vamos con niños, eso sí, tenemos que hacer parada en el Gulliver. Es un parque totalmente gratuito, simplemente llegamos, entramos y disfrutamos, lleno de toboganes y donde los niños y adultos podremos disfrutar de este original parque. Y sin darnos cuenta, habremos llegado a la octava parada y estamos en la ciudad de las artes y las ciencias. Aquí hay varios lugares donde, bueno, hay temáticas distintas. Esto detrás de mí es la ópera. Bueno, pues se hace ópera, se hacen conciertos y además también se hacen eventos. Es un sitio muy bonito y, bueno,
de los que hay es el que menos he usado. El resto, la verdad es que valen más la pena, pero bueno, es que está uno junto al otro, así que, bueno, si vas a uno, vas a verlos todos. En cualquier caso, de los 4, bueno, dejadlo para el final. Vamos al siguiente. No hace falta entrar a nada, bueno, si entras mucho mejor, pero simplemente verlo desde fuera ya es un espectáculo. Son monumentos colosales, grandísimos, es que no hace justicia en televisión. Y ahí, detrás de la Enguezip, tenemos el Hemispheric, que es una especie de cine pero envolvente. ¿Por qué? Porque es media esfera, laterales, techo, que se proyectan imágenes, películas documentales. Bueno, es una auténtica locura. Si tenéis posibilidad de venir, elegir películas que sean del espacio. Es increíble, es como si estuvieras en la estación espacial. Y no pienses que es muy caro, cuesta más o menos como una entrada de cine, pero si vas a entrar al Hemispheric y al siguiente destino, que es el Museo del Príncipe Felipe, puedes optar por comprar una entrada combinada. Aprovechando un poquito de sombra, porque hoy hace un sol de justicia, ahí detrás, si venís, en el acceso tanto de un lado como del otro del Museo del Príncipe Felipe, que es este, hay pues este arco. Pues si uno se pone en un extremo y otro se pone en el otro extremo, podéis hablar sin gritar ni nada, es por la acústica, digamos que hace una especie como de conducto auditivo. Y bueno, es súper curioso, es simplemente un experimento que, bueno, un experimento de los muchos que hay, porque esto es un museo de la ciencia. Y tiene como lema prohibido no tocar. Está diseñado, estructurado para que el visitante pueda interactuar con todos los experimentos que se van renovando anualmente para hacer de este lugar algo nuevo cada vez que lo visites. Y una de las atracciones más chulas que tiene es su gigantesco péndulo de Foucault, que demuestra la rotación de la Tierra sobre su propio eje. Una pena que el lago esté vacío, estar en mantenimiento para dejarlo bonito, no como el del otro lado, el que podemos ver ahí en la parte del Hemispheric, pero bueno, en este caso, ahí, bueno, está vacío, pero imaginaros que estuviera lleno, sería una auténtica preciosidad. En cualquier caso, bueno, pues vamos hacia lo que nos queda, que es el Oceanographic. Y aquí es donde nos tendremos que rascar más en la cartera. Si vamos varias personas, bueno, no es que sea muy caro, pero ya es una inversión. Y llegamos a la cuarta parada dentro de este punto número 8, y es el Oceanographic. Si el punto número 1 era animales terrestres, podríamos decir, leones, primates, elefantes, gacelas, en este caso son animales acuáticos, pues pueden ser tiburones, focas, delfines, hay espectáculos muy chulos. Y bueno, en cualquier caso, si vienes a la ciudad de las artes y las ciencias, este es obligado. Por cierto, si te lo puedes permitir, dentro hay un restaurante que está como rodeado de una pecera gigante. De hecho, las paredes, desde el suelo hasta el techo, son todo peces pasando y es una brutalidad. Así que, bueno, es un capricho que te puedes dar ahí dentro. Y os voy a decir un life hack. Si entráis al restaurante a comer, no hace falta pagar la entrada, solo entráis, digamos, por un acceso que va al restaurante, pero cuando sales del restaurante puedes hacer un poco la 13-14 y terminar viendo toda la tarde lo que es el Oceanographic. Bueno, ahí os dejo este truco. Novena parada, penúltima del vídeo. Estamos en el puerto de Valencia. Antiguamente esto era un puerto mercantil para pescadores y poco más, pero ahora es una atracción turística desde que aquí se hizo la Fórmula 1. Actualmente ya no se hace, pero en su momento esto fue circuito de Fórmula 1. Sí, al menos durante 5 años, desde el 2008 hasta el 2012. Actualmente, bueno, pues de eso no queda nada. La inversión fue millonaria, las cosas como son. Pero pasamos los valencianos de tener un puerto sin más a una zona turística y una zona de ocio donde se hacen conciertos y puedes pasar perfectamente una mañana, una tarde paseando y disfrutando. Y muy cerquita, de hecho, a nada está el Paseo de las Arenas,
Valencianas, donde hay un montón de restaurantes donde podrás degustar nuestro plato más internacional, que es la paella. Y no es arroz con cosas. La paella valenciana es una de las mejores comidas que hay en el mundo. Bueno, ¿qué voy a decir si soy de Valencia? Si venís aquí a mi ciudad, tenéis sí o sí que probar la paella valenciana. Pero no os preocupéis, si sois delicados para comer, no os gusta la verdura, no os gusta el conejo, no os gustan los caracoles, podéis pedirla como queráis, a la carta. Pero si no sois delicados, os aconsejo que os comáis la auténtica valenciana. Y no podía ser de otra forma que esta 10ª y última parada fuera en la playa. ¿Por qué? Porque Valencia tiene unas playas fabulosas. La Comunidad Valenciana, Castellón, Valencia y Alicante, en general toda España, está rodeada de playas. Pero bueno, en cualquier caso, esta es una de las playas más visitadas y más turísticas de Valencia, la de las Arenas y la Malvarrosa, que juntándolas tienen 2,2 kilómetros de largo y de ancho hasta 135 metros. Pero no os vayáis todavía, porque aún tenemos que ver el display, los kilómetros y la batería que queda. Como se puede ver, solo hemos gastado una rayita de batería y hemos hecho un total de 21,6 kilómetros todo el rato en modo 3 y en GPS 20,240. O sea, nos hemos ido por unos 800 metros. Nada mal. Lo que ha quedado claro es que esta nueva Engue Zip es apta para hacer turismo en cualquier ciudad. Valencia, 1 millón de habitantes, solo hemos gastado una rayita. Recordemos, la batería se carga mediante USB tipo C, como un móvil, y además la batería sirve como power bank. Plegada súper pequeñita, en el coche caben de 2 a 3 unidades en el maletero. Si tienes roulotte o caravana, pues creo que es una de las mejores opciones actualmente. Relación calidad-precio, no tiene mucha competencia y la que tiene es o peor o realmente está mucho más cara. Con el cupón descuento que os dejo se os queda súper barata. Echarles un ojo y bueno, pues ya sabéis, bicicleta eléctrica de ciudad para turistear o simplemente para moverte por ella, como la Engue Zip, pocas hay.